Hola a todos, soy Santiago Fragoso, soy de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y en este video hablaremos de algo que si estás viendo esto, seguramente conoces, las computadoras. Si te mostrara una fotografía o incluso un dibujo de una computadora, probablemente dirías, sí, eso es una computadora. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado qué es una computadora? La pregunta quizás parece simple. Una computadora tiene un monitor, un teclado, un mouse y algunos otros accesorios. Sin embargo, la respuesta puede ser más complicada de lo que parece. Para responder esta pregunta se puede empezar de manera un poco más general. No solo una típica computadora de escritorio o una laptop cuentan como una computadora, sino que también los teléfonos inteligentes o las tablets cuentan como computadoras. Y de hecho cualquier dispositivo desde el que estás viendo este video debería ser un tipo de computadora. Aún menos obvio, aparatos de uso cotidiano como lavadoras, refrigeradores, microondas, hornos, cafeteras, tienen integradas computadoras que son necesarias para su funcionamiento. Así que quizás una computadora no es simplemente el dispositivo por ejemplo, en el que estás viendo este video. Existen varias posibles definiciones de lo que es una computadora que funcionan en distintos contextos. Por ejemplo, una definición puede ser una que se adapte a las computadoras de uso general, como las de escritorio o las tablets o los celulares. Son computadoras que tienen un dispositivo de entrada, tienen un dispositivo de salida, tienen ciertas partes que le permiten procesar información y almacenar datos. Sin embargo, esta definición puede quedarse un poco corta para realmente apreciar qué es una computadora o qué tan importantes son las computadoras para nosotros los humanos. Otra limitación que tiene ver a una computadora así es que no nos permite apreciar la historia de cómo llegamos a las computadoras actuales. Para crear más interés y animar a más personas a aprender sobre las computadoras, creo que puede ser bueno ver a las computadoras de una forma un poco distinta. Veremos a las computadoras de una manera mucho más simple. Las computadoras son herramientas que permiten introducir información y obtener otra información nueva que puede servir para algo. Quizás pueda sonar un poco extraño, pero eso significa que las computadoras se han utilizado desde hace milenios. La primera invención que usaron los humanos para ayudarse en el procesamiento de la información y más precisamente en la aritmética fue el ábaco. El ábaco fue inventado en el año 2300 antes de nuestra era por los sumerios. Los sumerios contaban con un sistema de numeración sexagesimal que ellos utilizaban para mover las cuencas en el ábaco para introducir un número. Después movían manualmente las cuencas para obtener un número completamente nuevo que debería ser el resultado de una operación aritmética que tenían en mente. El ábaco les permitía introducir una información y obtener una información completamente nueva. Otra computadora ancestral es el astrolabio. El astrolabio es un dispositivo mecánico que permitía determinar la hora del día y la latitud en la que se encontraban los marineros, simplemente basándose en la ubicación de los astros en el cielo de la noche. El ejemplar más antiguo de un astrolabio data del año 952 de nuestra era, y tal como el ábaco permitía obtener una información completamente nueva ingresando una información que ya se conocía, que en este caso era la posición de los astros en el cielo, y la información que obtenían era la hora del día y su latitud en el mar. Igualmente, como el ábaco, permitía obtener información de manera más ágil a que si tuvieran que realizar los cálculos manualmente para conocer la hora y la latitud en el mar en la que se encontraban. Otra de las computadoras más antiguas y más misteriosas que existen es la conocida como la antiquera. Este es un dispositivo que era capaz de predecir la posición de los astros en el cielo a lo largo del tiempo. Su invención se la atribuye al matemático griego Arquímedes. No se sabe exactamente cuándo se creó, pero se sabe que fue adquirido por los romanos al invadir Grecia en el año 220 antes de nuestra era. Solo existe uno de estos dispositivos, el cual se encuentra guardado en un museo, y además existen réplicas modernas que intentan imitar su funcionalidad, según lo que se cree que hacía y cómo funcionaba. Podemos notar cómo estos aparatos antiguos han sido utilizados para los humanos para ayudarse en el cálculo y en el razonamiento en tareas que normalmente resultarían muy tediosas. Pero las computadoras llegarían a ser mucho más que eso. Ahora, avanzando mucho más en el tiempo, la primera calculadora mecánica fue inventada en el año 1642 por Blaise Pascal. Esta, a diferencia del ábaco, nos permitía multiplicar y dividir. No solo eso, sino que no era necesario mover manualmente algún mecanismo. Solo era necesario ingresar algunos números a través del teclado que tenía integrado y
A través de un sistema de tarjetas y de engranajes, podría mostrarnos el resultado de la operación aritmética que queríamos hacer. Un par de siglos después, a principios del siglo XIX, el matemático Charles Babbage diseñó su primera máquina analítica. Esta es uno de los primeros precursores de la computadora moderna. En esa época, los telares usaban un sistema de tarjetas perforadas que les permitía dirigir los hilos sin ayuda humana y crear patrones bastante complejos que normalmente por un humano sería casi imposible de hacer o sería extremadamente tedioso. Así que Charles Babbage vio esta oportunidad como una forma de crear un sistema similarmente automático, pero en una calculadora mecánica. La máquina analítica de Babbage está inspirada en la calculadora mecánica, sin embargo era muy distinta. En su diseño indicaba que esto debía medir 300 metros cuadrados en una superficie de 10 por 30 en principio. No solo eso, sino que esta máquina jamás fue construida. Esta máquina recibiría tarjetas perforadas de un lado y del otro podría integrar tarjetas perforadas con la respuesta a las operaciones matemáticas. George Babbage tenía planeado que esta máquina analítica fuera utilizada para realizar una gran cantidad de operaciones que serían muy tediosas para un humano de forma automática y sin supervisión, ya que según él consideraba que cuando un humano hacía muchas operaciones era muy probable que cometiera errores, lo cual podía ser bastante perjudicial. En la publicación del diseño de esta máquina analítica, Charles Babbage fue ayudado por su amiga y aprendiz Ada Lovelace. Dentro de esta publicación, Ada Lovelace diseñó una serie de instrucciones que podrían ser utilizados en esta máquina analítica. A estos se terminaron considerando los primeros programas de computadora de la historia. Además de esto, Ada Lovelace realizó una extensa serie de observaciones y de conjeturas sobre la máquina analítica que terminarían siendo bastante similares a las que fueron hechas un siglo después. Para Ada, la máquina analítica no solo era capaz de realizar grandes cantidades de operaciones, sino que ella vio que era posible que haga prácticamente cualquier cosa que pueda ser abstraída matemáticamente. Según ella, incluso dijo que posiblemente esta máquina analítica podría ser capaz de componer música basándose en los principios científicos de la música, tales como la armonía y el ritmo. Es por esto que a Ada Lovelace se le considera la primera programadora de la historia, y además de esto, se le considera la madre de la informática, pues notó una diferencia significativa entre solo realizar cálculos y programar una computadora, en este caso la máquina analítica. Después de entender esta breve historia de las computadoras, podemos entender cómo las computadoras no son solo dispositivos como los dispositivos actuales en los que podemos ver videos, ver fotos, navegar por internet y procesar información, sino que las computadoras han sido una herramienta desarrollada por los humanos para ayudarse en la tarea de las matemáticas. Las computadoras han sido una herramienta que ha buscado mejorar el uso de las matemáticas, hacerlo más eficiente y así permitirnos usar las matemáticas de manera más efectiva, más rápida y para cosas mucho más grandes y ambiciosas. Para continuar la historia, después, en el siglo XX, se inventó la primera computadora digital que utilizaba componentes electrónicos para realizar las operaciones. Esto redujo increíblemente el tamaño de lo que se pensaba que debía tener una computadora, según Charles Babbage. Para él, como decíamos, la computadora debía medir 30 por 10. En cambio, utilizando transistores eléctricos, se crearon computadoras de un tamaño mucho menor, pero obviamente aún no tenían el tamaño de las computadoras actuales. Después, casi 100 años después, gracias a distintos avances en la física, la electrónica y las matemáticas, hoy es posible que veas este video a través de una computadora. Entonces, las computadoras surgieron como máquinas para hacer matemáticas, y hoy en día podemos ver videos con ellas, tomar fotografías y navegar por internet. Pero realmente todo esto sigue estando basado en las matemáticas. En la disciplina de las ciencias de la computación se estudia cómo las matemáticas se utilizan para manejar el uso de las computadoras, poder programarlas y hacer que cumplan distintas funcionalidades, como ver videos. Las computadoras de hoy en día pueden ser muy fáciles de usar, sin embargo, el trabajo que estuvo detrás de ellas es inmenso. No solo el que se realiza en las fábricas y en la programación, sino que toda la historia de la humanidad en la que hemos desarrollado herramientas para ayudarnos con el uso de las matemáticas ha hecho que hoy en día podamos usar dispositivos que cumplan una gran cantidad de funcionalidades en un tamaño compacto, como por ejemplo en esta tableta,
que a pesar de ser tan solo 5 años más antiguo que esta computadora de escritorio, tiene prácticamente la misma cantidad de poder y consume mucha menos energía. Las computadoras de hoy en día pueden ser muy fáciles de utilizar, sin embargo, todo el trabajo que ha estado detrás de ellas, no solo en la fábrica y en su programación, sino que también en la historia de cómo los humanos hemos utilizado herramientas para ayudarnos con las matemáticas, es lo que permite que hoy en día podamos usar las computadoras de manera tan sencilla. Eso ha sido todo por hoy. Espero que esta pequeña reflexión sobre qué es una computadora te haya ayudado a comprender un poco más al respecto y también te haya causado más interés sobre el mundo de la computación. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.